Estaba parado frente a la pintura cuando un hombre desconocido me entregó una nota. Mantén la calma y sígueme. Me sorprendí, pero él susurró. El hombre en la esquina del salón te está observando. Me di la vuelta y me quedé helado. Era. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La pintura ante mí mostraba rostros fracturados. Una familia desgarrada a través de una luz prismática. Había estado allí parado 10 minutos, tal vez más, dejando que la jubilación se sintiera como algo que merecía en lugar de algo que había perdido. Las tardes de febrero, en esta ciudad gris, cargaban un peso particular, pero dentro del museo, la luz caía limpia sobre los pisos pulidos. Me había sentido cómodo estos últimos 2 años viviendo con Patricia y su esposo Ricardo. Mi hija había insistido después de que Elena murió, y yo me había resistido menos de lo que debería. Esta mañana, durante el desayuno, ella había mencionado la idea de mudarse a un lugar más pequeño. Solo piénsalo, papá, había dicho, untando mantequilla en su tostada. La sugerencia no me había molestado entonces. El extraño apareció a mi lado sin hacer ruido. La composición en esta pieza es notable, ¿no le parece? Su voz tenía una suavidad educada, dirigiéndose al pequeño grupo de visitantes cercano. La forma en que la luz se fractura a través del marco. Algo se presionó contra mi palma. Papel. Doblado con fuerza. Sus dedos se habían ido antes de que pudiera reaccionar. Pero él se había acercado más ahora, su hombro casi tocando el mío. Ambos mirábamos a la familia fracturada. Actúe con calma y sígueme, decía la nota cuando la desdoblé ligeramente. Mi compostura judicial, construida durante 3 décadas en el estrado, mantuvo mi expresión neutral. Pero mi pulso se aceleró. El hombre se inclinó. Su susurro urgente y directo. El hombre en la esquina del salón lo está observando. No se gire rápidamente. Cada instinto me gritaba que mirara. No lo hice. No inmediatamente. En cambio, estudié la pintura con más fuerza, ganando segundos para pensar. ¿Quién vigila a un juez jubilado en un museo de arte? ¿Por qué alguien me advertiría? El extraño cambió su peso, inclinando su cuerpo como si discutiera la obra de arte. No se gire de golpe. Siga mi ejemplo. No pude evitarlo. Mi cabeza giró, lenta y casualmente, escaneando la galería como si admirara el espacio. Fue entonces cuando lo vi. Ricardo. Mi yerno estaba parcialmente oculto por una columna de mármol, con el teléfono presionado contra su oreja, sus ojos siguiéndome. Nos había dicho esta mañana que estaría en la ciudad del norte hoy, en reuniones de negocios. Patricia lo había despedido con un beso en la puerta mientras yo servía café. La incorrección de aquello me golpeó el estómago como un puño. ¿Quién es usted? Mantuve mi voz apenas audible, todavía mirando la pintura. ¿Qué está pasando? Detective privado Daniel Chen. Su hija Valeria me contrató. Me tocó el codo ligeramente. Una guía más que un agarre. Necesitamos hablar en algún lugar privado. Ahora. Valeria. Mi hija menor, la que se había mudado a la ciudad vecina hacía 5 años. Ella había contratado a un detective. Daniel comenzó a caminar y yo lo seguí. Nos movimos con naturalidad. 2 visitantes del museo transitando entre galerías. Él nos dirigió hacia una puerta marcada como solo personal cerca del ala contemporánea. Mi mente corría a través de las posibilidades, cada una peor que la anterior. Ricardo vigilándome. Ricardo mintiendo sobre su viaje. Valeria contratando investigadores. Un guardia de seguridad levantó la vista cuando nos acercamos a la puerta del personal. Pero Daniel mostró alguna credencial que no capté. Ofreció un asentimiento agradable, y nos deslizamos dentro. El pasillo de servicio era de hormigón desnudo e iluminación fluorescente, industrial después de la elegancia de la galería. Nuestros pasos resonaban. Daniel se movía rápido ahora, llevándome a una escalera que olía a pintura y solución de limpieza. Se giró para mirarme, sacando una tarjeta de presentación de una carpeta delgada en su chaqueta. La tarjeta decía Daniel Chen, investigaciones privadas, con licencia y fianza. Su hija Valeria me contrató hace 3 semanas, dijo, su tono cambiando de urgente a profesional. Ella notó algo extraño en el comportamiento de su hermana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado. Algo extraño en Patricia, mi hija, mi primogénita, quien me había acogido, quien había insistido en que no debía estar solo después del funeral de Elena,
quien había hecho espacio para mí en su hogar y en su vida. Extraño cómo. Mi voz salió más dura de lo previsto, el tono judicial que había usado para testigos hostiles. Daniel abrió la carpeta. Dentro había fotografías, con fecha y hora claras. La primera mostraba a Patricia y Ricardo entrando en un edificio que no reconocí. El ángulo sugería vigilancia desde el otro lado de la calle. Han visitado a este abogado 4 veces en los últimos 2 meses, dijo Daniel, con voz firme y objetiva. Su especialidad es el derecho de personas mayores, específicamente declaraciones de incapacidad y procedimientos de tutela. Su hija y su yerno lo han consultado 4 veces. Están construyendo un caso para declararlo mentalmente incapaz. Las palabras aterrizaron con precisión quirúrgica. Incapacidad, tutela, inaptitud mental. Términos legales que había escuchado 1000 veces desde el estrado, ahora apuntando hacia mí como armas. Mentalmente incapaz. Escuché mi propia voz, plana y controlada, aunque mis manos querían temblar, para manejar mis propios asuntos, mi propio hogar. Hice una pausa, forzando mi respiración a estabilizarse. Evidencia. Daniel extendió más fotografías sobre los escalones de la escalera. Patricia y Ricardo fuera de un consultorio médico. Ricardo fotografiando mi oficina en casa a través de la puerta, captando papeles esparcidos por mi escritorio. Otra imagen los mostraba en lo que parecía una cafetería, con las cabezas juntas, revisando documentos. Han estado grabando conversaciones donde usted supuestamente olvida cosas, explicó Daniel, su tono profesional pero no frío, fotografiando su oficina en desorden, un desorden que ellos mismos crean. Ricardo tiene un amigo médico dispuesto a diagnosticar demencia sin un examen adecuado. El doctor Romero. Medicina interna. Oh, Ricardo. Dinero de juegos de póker. Las piezas se ensamblaron en mi mente con una claridad terrible. Patricia preguntándome si recordaba citas que nunca había hecho, su expresión de preocupación cuando yo parecía confundido. Ricardo moviendo las llaves de mi auto, para luego encontrarlas 1 hora después en lugares obvios, sugiriendo gentilmente que debería tener más cuidado. Documentos desapareciendo de mi escritorio, solo para reaparecer días después mientras intercambiaban miradas significativas. Me han estado tendiendo una trampa, dije. Y las palabras sabían a veneno. Durante 3 meses, sistemáticamente, Daniel sacó otro documento. Una hoja de cálculo financiera con cifras resaltadas. La petición podría presentarse dentro de 2 semanas. El juez Castillo está manejando estos casos actualmente. Es conocido por audiencias rápidas cuando la evidencia médica parece clara. Castillo. Lo conocía. Un juez competente puede ser demasiado confiado en el testimonio médico. Fallaría rápido si un médico testificara de manera convincente. ¿Cuánto? La pregunta salió más fría de lo que pretendía. ¿Cuánto vale mi vida para ellos? Daniel me miró a los ojos sin pestañear. Su casa está tasada en $850,000. Ricardo debe $120,000 a varios acreedores. Patricia tiene $45,000 en deudas de tarjetas de crédito. Sus ahorros, pensión, activos. Han investigado todo. Los números encajaron en su lugar. Suficiente deuda para estar desesperados. Suficiente patrimonio para resolver sus problemas. Y yo, el obstáculo entre ellos y la libertad financiera. No un padre, no familia. Solo un activo para liquidar. Valeria lo sabe. Ella sospechaba. Me contrató. Ella no quería confrontarlos sin pruebas. La expresión de Daniel se suavizó ligeramente. Mujer inteligente. Ella dijo que usted sabría qué hacer con esta información. Mi hija, mi pequeña, la que siempre había sido la observadora, la tranquila que notaba todo. Ella había visto lo que yo había pasado por alto, actuó mientras yo estaba siendo engañado. Saqué mi teléfono. Busqué el contacto de Alejandro Reed. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. Alejandro y yo habíamos trabajado juntos durante 20 años. Él como abogado defensor. Yo en el estrado. Se había retirado el mismo año que yo, pero aún consultaba en casos de derecho de personas mayores. Necesito llamar a alguien. Esta noche. Un abogado. Alejandro Reed. Miré a Daniel. Entonces necesito ir a casa y fingir que no sé nada. La estrategia se estaba formando ahora. Fría y clara. ¿Puede continuar la vigilancia? Ya está planeado. Ellos no saben que existo. Daniel me entregó una memoria USB.
Todo está aquí. Su abogado necesitará esto. Vigilancia de video. Grabaciones de audio. Documentos financieros. El historial del médico corrupto. Todo está documentado. Guardé la memoria en mi bolsillo, sintiendo su peso como un arma. Siga vigilándolos, dije. Quiero saber cada movimiento que hagan, cada reunión, cada llamada telefónica. Todo. Daniel asintió, con comprensión en su expresión. Había visto esto antes. El momento en que una víctima se convertía en otra cosa. Salimos por diferentes salidas. Tomé la entrada principal, caminando con normalidad. Un anciano saliendo de un museo después de una tarde de cultura. Mi auto estaba donde lo había dejado en la estructura de estacionamiento. Coloqué la carpeta de Daniel debajo del asiento del pasajero, oculta pero accesible. El viaje a casa tomó 20 minutos. Usé cada segundo para pensar, para planificar, para dejar que el entrenamiento judicial que había pasado toda una vida desarrollando tomara el control. Querían usar la ley en mi contra. Yo había escrito opiniones legales. Había presidido miles de casos. Conocía cada procedimiento, cada laguna legal, cada ventaja táctica. Entré en la entrada de la casa mientras la tarde caía sobre el vecindario. Las luces brillaban cálidas en las ventanas de la cocina. A través del vidrio, podía ver a Patricia moviéndose. Ricardo apoyado contra el mostrador. Mi hogar, mi familia, mis traidores. Miré mi reloj. Alejandro todavía estaría en su oficina. Lo llamaría después de la cena, después de haber interpretado mi papel de manera lo suficientemente convincente. Apreté el volante. Tomé una respiración controlada. Ensayé la expresión que usaría: complacido, cansado, contento. La máscara de un hombre que no sospechaba nada. Luego abrí la puerta del auto y salí al aire fresco. Mis zapatos crujieron en la grava. La puerta principal parecía más lejana de lo habitual, pero la alcancé, con la mano en el picaporte. Voces adentro. Patricia riéndose de algo que dijo Ricardo. La puerta se abrió antes de que pudiera girar la perilla. Papá, estás en casa. ¿Cómo estuvo la exposición? Patricia estaba en la puerta, con una sonrisa amplia y cálida, y absolutamente falsa. Soporté la cena, la charla trivial, las mentiras. Patricia preguntó sobre la exposición, y describí pinturas que apenas había registrado. Ricardo mencionó que su viaje a la ciudad del norte fue bien, y asentí como si le creyera. Mateo comió en silencio, con los ojos en la pantalla de su teléfono, un fantasma en su propia mesa. A las 9:30 de la noche, después de que se retiraron a su habitación, me encerré en el estudio. La habitación se sentía diferente ahora, contaminada. ¿Cuántas veces había fotografiado Ricardo este espacio, documentando el caos que ellos habían creado? ¿Cuántas conversaciones habían grabado, tergiversando mis palabras como evidencia de deterioro? Saqué la memoria USB de Daniel de mi bolsillo y la guardé bajo llave en el cajón del escritorio junto con la carpeta de mi auto. Luego, tomé mi teléfono y marqué a Alejandro Reed. Contestó al segundo timbre. Héctor, ¿todo bien? Alejandro, necesito asesoría legal, inmediatamente. Mantuve mi voz baja, consciente de las paredes delgadas. Mi hija y mi yerno están construyendo un caso para declararme incompetente. Tengo pruebas. El silencio se extendió por 3 segundos. Luego, la voz de Alejandro regresó, despojada de calidez casual, puro enfoque profesional. Héctor, escucha con atención. No firmes nada. No hables de tus finanzas o activos con nadie en tu hogar. Ven a mi oficina a las 8 de la mañana. Trae todo lo que tengas. Lo haré. Y Héctor, no dejes que sepan que sospechas. Actúa normal. ¿Puedes hacer eso? Pensé en 30 años en el estrado, manteniendo la neutralidad judicial a través de testimonios diseñados para manipular emociones. Puedo hacerlo. Bien. A las 8 en punto. Nos encargaremos de esto. La mañana llegó después de una noche de insomnio dedicada a catalogar pruebas en mi mente. Salí de casa a las 7:30, diciéndole a Patricia que tenía recados en el centro. Ella sonrió, besó mi mejilla y preguntó si recordaba dónde había estacionado el auto. Recuerdo todo, Patricia. Algo parpadeó en su expresión, demasiado rápido para interpretarlo. Por supuesto que sí, papá. Conduce con cuidado. La oficina de Alejandro ocupaba el piso 14 de una torre de cristal en el centro de la ciudad.
Había estado aquí docenas de veces a lo largo de los años, pero nunca como cliente. La recepcionista me reconoció, me ofreció café y me llevó a la sala de conferencias donde Alejandro esperaba. Había envejecido bien, como yo, cabello plateado, ojos agudos, el porte de alguien que había pasado décadas en los tribunales. Nos dimos la mano, y él señaló la silla de cuero frente a él. Muéstrame lo que tienes. Extendí la carpeta de Daniel. Alejandro estudió cada fotografía metódicamente, tomando notas en un blog legal. Cuando le entregué la memoria USB, la conectó a su computadora portátil y observó las imágenes de vigilancia en silencio. Su mandíbula se tensó mientras revisaba las grabaciones de audio. Patricia y Ricardo discutiendo su cronograma. Ricardo entrenando al médico corrupto sobre qué testimonio dar. Esto es conspiración para cometer fraude, dijo Alejandro finalmente, con voz controlada pero dura. Abuso de ancianos. Posiblemente criminal. Necesitamos movernos rápido, documentar tu competencia, proteger tus activos y reunir pruebas de sus actividades. Si ellos presentan la demanda primero, estarás luchando a la defensiva. Esbozó la estrategia con precisión militar. Primero, evaluaciones médicas integrales de 3 médicos independientes. Neurólogo, psiquiatra, médico general, todos con reputaciones intachables. Segundo, medidas de protección de activos para evitar que accedan o controlen tu propiedad. Tercero, vigilancia continua para documentar su conspiración en curso. ¿Cuánto tiempo antes de que puedan presentar la demanda? Pregunté. 2 semanas, tal vez 3. El juez Castillo se mueve rápido cuando ve evidencia médica. Usaremos ese tiempo para fortalecer tus activos y preparar contramedidas. Cuando ellos se muevan, estaremos listos. Los siguientes 4 días se convirtieron en una rotación por consultorios médicos. El martes por la mañana, me senté en una sala de examen de neurología, completando pruebas de evaluación cognitiva, reconocimiento de patrones, ejercicios de memoria, tareas de resolución de problemas. La doctora, una mujer de unos 50 años llamada doctora Paredes, me observó trabajar en cada desafío con atención profesional. Señor Castillo, perdón. Señor Ramírez, corrigió ella revisando sus notas. Usé mi apellido real en mi mente. Ramírez, para mantener la privacidad. Su función cognitiva es excelente. Memoria aguda, razonamiento claro, sin signos de deterioro alguno. Tendré la evaluación escrita completada para mañana. Para un hombre de su edad, usted está notablemente lúcido. El miércoles trajo al psiquiatra. El jueves al médico general. Cada evaluación confirmó lo que ya sabía. Yo era completamente competente. Cada médico proporcionaría documentación formal, indicándolo así. Entre citas, regresaba a casa para mantener la fachada. Y ahora, con nueva conciencia, reconocí cada táctica de manipulación que empleaban. Patricia movió mis anteojos de lectura de la mesa auxiliar al mostrador de la cocina, y luego los encontró 1 hora después con exagerada preocupación. Papá, dejaste estos en el lugar más extraño. ¿Recuerdas haberlos puesto ahí? Debo haberme distraído, dije, aunque la había visto moverlos a través de la puerta del estudio. Ricardo mencionaba citas que nunca había hecho, insinuando lagunas de memoria. ¿No se suponía que te reunirías con alguien hoy? Parecías preocupado por eso ayer. No tengo ninguna cita programada. Debo haber entendido mal. Hablaban fuerte, como si estuviera sordo. Intercambiaban miradas significativas cuando dudaba sobre cualquier decisión, incluso las simples como elegir la cena. Cada gesto, cada comentario, cada incidente escenificado, los catalogué todos en un registro escrito que mantuve bajo llave en el cajón de mi escritorio. Fechas, horas, palabras exactas, el hábito del juez de llevar registros precisos. En el desayuno del viernes por la mañana, Patricia volvió a sacar el tema de la casa. Papá, estaba pensando, este lugar es mucho trabajo para una sola persona. ¿Has considerado un lugar más pequeño, más manejable? Hay comunidades encantadoras para personas mayores activas. Me las arreglo bien, Patricia. He vivido aquí 30 años. No voy a ir a ninguna parte. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Por supuesto, solo pensaba en el futuro. Esa tarde, Daniel llamó con información financiera actualizada. Tomé la llamada desde mi auto, estacionado en el lote de una tienda de comestibles.
Más información sobre Ricardo, dijo, con voz nítida. Deudas de juego. $20,000 a un prestamista privado, $40,000 en préstamos personales, $60,000 en inversiones comerciales fallidas. Se está ahogando. Patricia maximizó 5 tarjetas de crédito. Compras de lujo. Tratamientos de spa. Ropa de diseñador. Necesitan dinero rápido. Los números pintaban un cuadro claro. Desesperación. Urgencia. Mi casa, valorada en $850,000, representaba su salvación. Y yo era el obstáculo entre ellos y la supervivencia financiera. Siga vigilándolos, dije. Documente todo. Ya estoy en ello. Al final de la semana, me senté en la oficina de Alejandro para nuestra sesión de estrategia final. Informes médicos extendidos ante nosotros, todos confirmando competencia. Alejandro deslizó un documento nuevo sobre su escritorio. Plan de protección de activos. Fase 1 completa. Ahora, protegemos lo que es tuyo, antes de que puedan tocarlo. Tomé el bolígrafo, comencé a leer los documentos de transferencia. Fuera de la ventana de la oficina, la lluvia de la ciudad comenzó a caer, suave y constante. Alejandro continuó, su voz cargando una satisfacción que reconocí, el placer de superar a un oponente. Mañana, movemos tu dinero. Luego hablamos con tu hija Valeria sobre la casa. No sabrán qué los golpeó hasta que, el lunes por la mañana, entré en el banco regional. No mi sucursal habitual. La banquera, una mujer compuesta llamada señora López, me llevó a una oficina privada con paredes de vidrio esmerilado. Señor Ramírez, estoy moviendo $340,000 de sus cuentas en el Banco Nacional a esta nueva cuenta, dijo, escribiendo eficientemente. Las transferencias se completarán dentro de 48 horas. Recibirá los documentos de confirmación. Perfecto. Observé la pantalla. Viendo décadas de ahorros, depósitos de pensión, inversiones cuidadosas reducidas a números en una pantalla. Y esta cuenta permanece únicamente a mi nombre, ¿correcto? ¿Sin acceso conjunto? ¿Sin autorización secundaria? Correcto. Solo usted tiene acceso. Privacidad completa. Firmé los formularios de autorización con manos firmes. Cada firma movía dinero más allá del alcance de Patricia y Ricardo. Para el miércoles por la tarde, $340,000 estaban en una cuenta que ellos no sabían que existía. Dejé $15,000 en las cuentas originales. Suficiente para los gastos del hogar. No lo suficiente para levantar sospechas inmediatas. Base financiera asegurada. El jueves por la mañana trajo la maniobra más compleja. Me reuní con Alejandro y Valeria en su oficina. Mi hija menor parecía preocupada, enojada, lista para respuestas. Deslicé la carpeta que contenía la escritura de la casa a través de la mesa de conferencias hacia ella. Tu hermana y Ricardo planean declararme incompetente, obtener la tutela y vender la casa. Alejandro explicó, con voz práctica. Al transferir el 50% de la propiedad a ti, evitamos eso. No pueden vender una propiedad que no controlan completamente. La cara de Valeria cambió de confusión a comprensión y luego a furia. ¿Patricia haría esto? ¿Meterte en un asilo y robarlo todo? Se giró hacia mí, con los ojos feroces. ¿Qué necesitas que haga? Ser copropietaria de la casa. Firmar los documentos de transferencia. Ayudarme a proteger lo que construí. La miré fijamente a los ojos. Tu hermana tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía. Lo haré. Lo que necesites. El viernes por la tarde. Nos sentamos en la oficina de un notario. El notario, un hombre mayor con movimientos precisos, revisó nuestra identificación y los documentos de transferencia de escritura. Necesito verificar. ¿Ambos están entrando en esta transferencia de propiedad voluntariamente? ¿Sin coerción? Me miró directamente. Señor Ramírez, entiende que está regalando el 50% de la propiedad a su hija Valeria. Completamente voluntario. Completamente intencional. Firmamos con tinta azul. El notario selló cada página con su sello oficial. El sonido agudo en la oficina silenciosa. 50% de la casa de $850,000. Valorada en $425,000. Transferida a Valeria como un regalo. Dentro de los límites anuales de exención de impuestos sobre donaciones. Completamente legal. Los documentos fueron a la oficina de registro del condado esa misma tarde. Propiedad ahora de posesión conjunta.
Patricia y Ricardo no tenían idea de que la mitad de su herencia anticipada acababa de convertirse en la de su hermana. El lunes trajo la capa de protección final. Me senté en la oficina de un abogado de sucesiones, con Alejandro presente como testigo. El abogado, un hombre meticuloso, presentó el Nuevo Testamento. Esto excluye explícitamente a su hija Patricia y a su familia de la herencia, dijo revisando cada página. Una vez firmado, su testamento anterior queda anulado. ¿Está seguro? Absolutamente seguro. Valeria hereda todo. Patricia no recibe nada. Ponga eso por escrito. Inicialé cada página, firmé la página final, con 2 testigos presentes. El abogado selló el documento en un sobre marcado. Última voluntad y testamento. Héctor Ramírez. Marzo de 2025. Otro muro de la fortaleza completo. En casa, la tensión escalaba a diario. Ricardo se volvió más agresivo. Patricia más insistente. Se les estaba acabando el tiempo. Sus deudas los aplastaban. Su solución se escapaba, aunque no podían entender por qué. Los comentarios se volvieron menos sutiles. Realmente, deberías considerar una evaluación de atención profesional. Las personas de tu edad necesitan defensores para protegerlos de malas decisiones. Solo queremos lo mejor para ti. El martes por la noche en la cena, Ricardo abandonó toda pretensión. Deslizó folletos brillantes a través de la mesa hacia mí. Residencias costosas para jubilados. Instalaciones de cuidado completo con ancianos sonrientes, fotografiados en jardines bien cuidados. Héctor, necesitamos hablar seriamente sobre tu futuro. Su voz cargaba una agresión apenas contenida. He investigado instalaciones excelentes, atención médica completa, actividades, comunidad. Estarías mucho más feliz, mucho más seguro. Podríamos hacer un recorrido este fin de semana. Patricia se inclinó hacia adelante, su preocupación ensayada engrosando su voz. Papá, estamos preocupados. La casa es demasiada responsabilidad. ¿Qué pasa si sucede algo? ¿Qué pasa si te caes u olvidas algo importante? Déjanos ayudarte a tomar decisiones inteligentes ahora. ¿Antes de qué, Patricia? Empujé los folletos de vuelta a través de la mesa, intactos. Antes de que me vuelva incompetente. No lo soy. No lo seré. Esta es mi casa. Me quedo. Tomo mis propias decisiones sobre mi vida, mi salud y mi propiedad. ¿Está claro? La habitación se congeló. Mateo levantó la vista de su teléfono por primera vez en semanas. El rostro de Ricardo se oscureció. Estás siendo irrazonable. Estamos tratando de ayudarte. No entiendes las complejidades de la gestión patrimonial a tu edad. Me puse de pie, terminando la conversación con finalidad. Entiendo perfectamente. Fui juez durante 30 años. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Esta discusión ha terminado. Caminé a mi estudio, cerré la puerta, la cerré con llave. Detrás de mí, el silencio se extendió durante 10 segundos antes de que la silla de Ricardo se arrastrara violentamente hacia atrás. Tarde esa noche, me senté en mi escritorio, con la puerta aún cerrada. La voz alzada de Ricardo llegaba desde el dormitorio principal al final del pasillo. Una llamada telefónica enojada, palabras indistintas, pero el tono cristalino, rabia, frustración. La voz de Patricia se unió, chillona y defensiva. Su plan no estaba funcionando, y lo sabían. Abrí el cajón del escritorio, saqué la carpeta que Alejandro me había dado. Copias de todas las transferencias financieras, escrituras de propiedad mostrando la copropiedad de Valeria, el Nuevo Testamento excluyendo a Patricia por completo. Todo documentado, todo legal, todo hecho. Cerré la carpeta con llave justo cuando unos pasos se acercaron a mi puerta. Un golpe seco, exigente. La voz de Ricardo tensa con furia controlada. Héctor, tenemos que hablar, ahora mismo. Miré la puerta cerrada, la carpeta en mi cajón, mi teléfono donde el número de Alejandro esperaba en marcación rápida. Mi mano se acercó al picaporte. La guerra había comenzado oficialmente, y yo ya había ganado las 3 primeras batallas. La pregunta era si abrir la puerta o dejarlo parado en el pasillo, echando humo. No abrí la puerta esa noche, ni ninguna noche después. La casa se convirtió en una zona de guerra, silenciosa, fría, hostil. En las semanas posteriores a esa confrontación, Ricardo abandonó toda pretensión.
No más falsa cortesía, no más preocupación fabricada, solo agresión abierta. La gente de tu edad pierde la cabeza y ni siquiera lo sabe, dijo una mañana, bloqueando el pasillo mientras me dirigía a la cocina. Estás tomando decisiones que no eres capaz de tomar. Muévete, dije. Necesitas supervisión antes de que te lastimes. Lo rodeé sin responder. Patricia observaba desde la sala de estar, con los brazos cruzados, sin molestarse ya en sonreír. Comenzaron a controlar mis movimientos. Ricardo tomó las llaves de mi auto un martes por la mañana, arrancándolas del mostrador cuando las alcancé. Voy a quedarme con estas, Héctor. Se las guardó en el bolsillo, a pesar de mis protestas. Ayer casi golpeas el buzón al entrar. A tu edad, el tiempo de reacción disminuye. No es seguro. No estuve a punto de golpear nada. Dame mis llaves. Esto no es negociable. Es por tu seguridad y la de todos los demás en la carretera. Había conducido perfectamente. La mentira fue calculada. Documentada probablemente. Más evidencia fabricada. Patricia comenzó a monitorear mis llamadas telefónicas. Estaba hablando con un amigo o excolega, y de repente la extensión se activaba. «Papá, ¿con quién estás hablando?» Su voz empalagosa. «Oh, solo un amigo». «Bueno, no hables demasiado tiempo. Sabes lo confundido que te pones con las conversaciones complicadas». Sugirieron que no debería salir solo. «Revisa mi habitación por la noche para asegurarte de que estás bien». Cada acción diseñada para construir su narrativa mientras me aislaban de la ayuda exterior. Pero subestimaron una cosa. Yo había sido juez. Sabía cómo funcionaba la evidencia. Un miércoles por la mañana, regresé de un paseo para encontrar la puerta de mi estudio entreabierta. La había cerrado con llave. Siempre la cerraba ahora. Los papeles en mi escritorio habían sido alterados, barajados de manera diferente a como los había dejado. El archivador mostraba rasguños frescos alrededor del mecanismo de la cerradura. Alguien había intentado abrirlo con una herramienta. Revisé la caja fuerte del armario de mi dormitorio. Más rasguños en el dial de combinación. La caja fuerte no había sido violada. Habían fallado. Pero el intento era claro. Ricardo, buscando documentos financieros, información de activos, cualquier cosa que pudiera usar, fotografié todo con mi teléfono. Cerradura de la puerta, archivador, caja fuerte. Envié las imágenes a Alejandro con marcas de tiempo. Intento criminal documentado. Esa tarde, Daniel llamó. Héctor. Ricardo presentó la petición hace 3 días en el tribunal del condado. Su voz llevaba una urgencia que rara vez había escuchado. Está usando una evaluación del Dr. Romero. Afirma que usted tiene un deterioro cognitivo significativo, pérdida de memoria, que no puede manejar sus asuntos. Es completa ficción, pero es testimonio jurado. La audiencia es el 7 de mayo. 7 de mayo. 4 semanas. Menos de 4 semanas, dije, sintiendo que la línea de tiempo se comprimía. Hay más. Daniel hizo una pausa. Saqué las imágenes de seguridad del Museo de Arte, de febrero cuando me acerqué a usted por primera vez. Ricardo estaba allí. Héctor siguiéndolo, tomando fotos desde el otro lado de la galería. ¿Recuerda? El hombre en la esquina del que le advertí. El recuerdo volvió nítido y claro. El extraño que me había dado la nota de advertencia. Daniel señalando a alguien que observaba. Ricardo en su teléfono, supuestamente en la ciudad del norte. Ese era él. Continuó Daniel. Ha estado construyendo este caso durante meses, documentando un comportamiento supuestamente errático, cada momento calculado. Ricardo en el museo. Ricardo el observador. Ricardo fabricando pruebas mientras yo había estado ajeno, admirando el arte, pensando que había encontrado la paz en la jubilación. El hombre de negro. Mi propio yerno. Llamé a Alejandro inmediatamente. Le expliqué la línea de tiempo. Programó una reunión de emergencia para esa noche. En su oficina, extendimos todo sobre la mesa de conferencias. Mis evaluaciones médicas probando competencia. La vigilancia de Daniel mostrando su conspiración. Grabaciones de audio de sus sesiones de planificación. Documentos financieros exponiendo las deudas de Ricardo. Y ahora, la petición judicial con el testimonio fraudulento del Dr. Romero. Solicitaron la tutela de emergencia basándose en un supuesto riesgo inmediato para su bienestar, explicó Alejandro, revisando los documentos de la petición. La evaluación del Dr. Romero es su piedra angular.
Destruimos su credibilidad. Su caso colapsa. Estoy solicitando sus registros de pacientes. Registros financieros. Comunicación con Ricardo. Probamos fraude. Enfrentan cargos criminales. ¿Qué necesito hacer? Alejandro me miró directamente. De colega a colega. Testificar. Claramente. Con confianza. Deje que el juez Castillo vea que usted es completamente competente. Traiga sus evaluaciones médicas de 3 médicos independientes. Traiga evidencia de su conspiración. Deje que los hechos hablen. Asentí. Hechos. Evidencia. La moneda de la justicia. Regresé a casa después de la medianoche. La casa estaba oscura excepto por una lámpara en la sala de estar. Ricardo estaba sentado esperando. Se puso de pie cuando entré, bloqueando mi camino al estudio. Patricia apareció a su lado. Presentamos documentos en el tribunal, Héctor. La voz de Ricardo llevaba una amenaza bajo una falsa preocupación. Evaluación de competencia. Nombrarán un tutor. Alguien para manejar tus asuntos, tomar decisiones adecuadas. Necesitas supervisión, atención profesional. Esto sucederá cooperes o no. Patricia asintió. Defensiva. Estamos haciendo esto porque te amamos. Porque no puedes ver lo que te está pasando. Alguien tiene que protegerte de ti mismo. Miré a Ricardo a los ojos. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, luego hablé, frío como el hielo. Nos vemos en la corte. A los dos. La cara de Ricardo registró conmoción. ¿Lo sabías? ¿Cuánto tiempo hace que tú? Caminé pasando junto a ellos hacia mi estudio. El tiempo suficiente. El tribunal decidirá quién necesita protección de quién. Las siguientes 3 semanas pasaron en tensa preparación. Pasé días encerrado en mi estudio, revisando pruebas con Alejandro, preparando testimonio. Ricardo, Patricia y yo apenas hablábamos, pasando por los pasillos sin reconocimiento. Mateo se mantuvo alejado, pasando más tiempo en el campus que en casa. Documenté cada interacción, cada amenaza, cada restricción que imponían. La ley se hacía más gruesa a diario, la evidencia aumentando como agua detrás de una presa. La noche antes de la audiencia, me senté en la oficina de Alejandro para la preparación final. La mesa de conferencias estaba cubierta con carpetas, evaluaciones médicas, imágenes fijas de vigilancia, documentos financieros, grabaciones de audio. Mañana, el juez Castillo verá todo, dijo Alejandro, revisando la estrategia de testimonio, sus evaluaciones de competencia, la conspiración de ellos, el fraude del doctor Romero. Hable claramente, responda directamente. Deje que la evidencia funcione. Asentí. Tranquilo a pesar de lo que estaba en juego. Décadas en el estrado me habían preparado para los tribunales. Este era mi mundo. La puerta se abrió. El asistente legal de Alejandro entró con un documento. Los registros financieros del doctor Romero acaban de llegar. Ella colocó la carpeta sobre la mesa. Tenía razón. Ricardo le pagó $12,000 2 semanas antes de la evaluación. Alejandro sonrió sombríamente. Ahora los tenemos. Me levanté, reuniendo mis copias de evidencia. Mañana, justicia. Caminé hacia la ventana de la oficina. Miré las luces de la tarde extendiéndose por la ciudad. En algún lugar allá afuera, Ricardo y Patricia estaban preparando su caso, confiados en sus mentiras. Mi reflejo me devolvió la mirada desde el cristal oscuro, firme y resuelto. Nos vemos mañana. Llegó la mañana. Me vestí con un traje oscuro, atuendo de tribunal. Alejandro se encontró conmigo en la entrada del juzgado. El tribunal superior se alzaba con 10 pisos de concreto y vidrio, sosteniendo décadas de batallas legales. Había caminado por estos pasillos miles de veces como juez. Ahora, entraba como acusado. Tomamos el ascensor al segundo piso, sala 2B, presidida por el juez Castillo. Adentro, la arquitectura familiar de la justicia. Bancos de madera. Estrado elevado del juez. Bandera en la esquina. Ricardo y Patricia se sentaron en la mesa del peticionario con su abogado. Un hombre delgado llamado Wilson. Llevaban expresiones de falsa preocupación, familiares angustiados buscando proteger a un anciano frágil. Me senté junto a Alejandro en la mesa del demandado, relajado, listo. Todos de pie. El juez Castillo entró, un hombre de cabello gris en sus 60. Lo conocía un poco, juez competente, experimentado en leyes de ancianos, atento al fraude, se acomodó en su silla, revisó el archivo brevemente. Tomen asiento.
En el asunto de Ricardo y Patricia solicitando la tutela de Héctor Ramírez, señor Wilson, presente su caso. Wilson se puso de pie. Su señoría. Los peticionarios buscan la tutela basada en un deterioro cognitivo significativo. La evidencia médica mostrará que el demandado ya no puede manejar sus asuntos de manera segura ni tomar decisiones acertadas. Pedimos al tribunal que designe un tutor para su protección. Llamó al doctor Romero al estrado. El médico parecía nervioso, ajustándose la corbata mientras prestaba juramento. Wilson lo guió a través del testimonio directo. Evalué al señor Ramírez el 15 de marzo, dijo Romero, leyendo de sus notas. Demostró síntomas preocupantes, lagunas de memoria, confusión sobre eventos recientes, dificultad para seguir la conversación. En mi opinión profesional, muestra signos claros de demencia. Requiere atención supervisada y no debe manejar asuntos financieros de forma independiente. Wilson asintió. En su opinión médica experta, ¿el señor Ramírez necesita un tutor? Sí. Inmediatamente. Para su propia protección. Gracias, doctor. No hay más preguntas. Alejandro se puso de pie para el contrainterrogatorio. Sus movimientos eran deliberados, medidos. Doctor Romero, ¿cuánto duró su sesión de evaluación con el señor Ramírez? Aproximadamente 30 minutos. 30 minutos. Alejandro dejó que eso quedara en el aire. Administró pruebas de evaluación cognitiva estandarizadas, evaluación cognitiva de Montreal, examen del estado mental mínimo. Romero se movió incómodo. Las limitaciones de tiempo no lo permitieron, así que no hubo pruebas estandarizadas. Alejandro se acercó más. ¿Recibió $12,000 de Ricardo el 1 de marzo, 2 semanas antes de esta evaluación? La sala del tribunal se quedó quieta. Romero tartamudeó. ¿Eso fue? Ricardo me debía dinero de... ¿Sí o no, doctor? $12,000. 2 semanas antes de la evaluación. ¿Recibió pago del hombre que busca la tutela de su paciente? La voz de Romero bajó. Sí. Su señoría, dijo Alejandro girándose hacia el juez Castillo. La defensa presenta el pago documentado entre el peticionario y el supuesto testigo experto, demostrando incentivo financiero para un diagnóstico predeterminado. La expresión del juez Castillo se endureció. Tomó notas. Abogado, presente su evidencia. Alejandro abrió la primera carpeta. Su señoría, la defensa presenta 3 evaluaciones médicas independientes de Héctor Ramírez, realizadas en marzo de 2025. La doctora Patricia Chen, neuróloga, no encuentra deterioro cognitivo. El doctor Roberto Kim, psiquiatra, confirma un estado mental normal. La doctora Sarah Thompson, médico general, informa una excelente función cognitiva. Los hallazgos de los 3 médicos contradicen directamente las afirmaciones del doctor Romero. El juez Castillo examinó los documentos cuidadosamente. Estas son evaluaciones integrales, pruebas estandarizadas, múltiples sesiones. Continúe. Alejandro activó la pantalla de la sala del tribunal. La defensa también presenta evidencia de vigilancia. Este video muestra a Ricardo y Patricia creando deliberadamente desorden en la oficina del hogar del demandado, y luego fotografiándolo. El video se reprodujo. Ricardo moviendo papeles, Patricia esparciendo documentos, ambos tomando fotos con sus teléfonos. La marca de tiempo, clara, 10 de marzo de 2025. Esta grabación de audio captura su conversación, planeando, cito, declarar al viejo incompetente y obtener el control de la casa. Sus voces llenaron la sala del tribunal. Ricardo, una vez que tengamos la tutela, podemos vender la casa, pagar las deudas. Patricia, ¿cuánto tiempo antes de la audiencia? Ricardo, Castillo se mueve rápido. 2 meses, tal vez 3. La mandíbula del juez Castillo se tensó. Su señoría, la defensa llama a Héctor Ramírez a testificar. Me puse de pie. Caminé hacia el estrado de los testigos. Presté juramento. Mi voz era firme, clara. Alejandro me guió a través de los antecedentes. Mi carrera como juez de tribunal de circuito, 32 años en el estrado. Mi conocimiento de la situación financiera de Ricardo y Patricia. Sus intentos sistemáticos de manipulación. Señor Ramírez, ¿es consciente de que estos procedimientos alegan que usted no puede manejar sus propios asuntos? Soy consciente.
Las acusaciones son falsas. He protegido proactivamente mis activos, documentado su fraude y contratado asesoría legal. Esas no son acciones de una persona incompetente. El juez Castillo se inclinó hacia adelante. Señor Ramírez, guíeme a través de su rutina diaria. ¿Qué hizo ayer? Describí mi caminata matutina. Leer el periódico. Revisar documentos legales con Alejandro. Preparar testimonio. Cocinar la cena. Cada detalle preciso. Cada recuerdo claro. El juez asintió. Señor Ricardo, suba al estrado. Ricardo se acercó de mala gana. El juez Castillo no esperó las preguntas de Wilson. Señor Ricardo, he escuchado una grabación de audio de su voz declarando. Necesitamos que lo declaren incompetente antes de que cambie el testamento. Explique esta declaración. Ricardo titubeó. Eso fue sacado de contexto. Solo estábamos preocupados por su bienestar. El contexto parece claro. Usted discute una estrategia legal para obtener el control de los activos, no una preocupación médica. Ricardo no tuvo respuesta. El juez Castillo revisó sus notas durante 30 segundos. Luego habló, su voz cargando el peso de la autoridad judicial. Petición denegada. El señor Héctor Ramírez demuestra plena capacidad mental. La evidencia sugiere que los peticionarios participaron en una conspiración para defraudar y abuso de ancianos. Estoy remitiendo este asunto al fiscal de distrito. Doctor Romero, la junta médica recibirá la transcripción completa. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Ricardo y Patricia se quedaron congelados. Su abogado reunió los papeles rápidamente, preparándose para salir. En el pasillo del juzgado, Ricardo se me acercó, la ira rompiendo a través de la conmoción. Nos tendiste una trampa. Sabías todo desde el principio. Lo enfrenté con calma. Fui juez durante 30 años, Ricardo. Intentaste usar el sistema legal en mi contra, en mi mundo. ¿Realmente creíste que tendrías éxito? No tuvo respuesta. Patricia tiró de él. Desaparecieron por el pasillo. Su abogado ya se había ido. Alejandro me estrechó la mano. Victoria completa. Petición desestimada. Remisión penal presentada. Doctor enfrentando investigación. Asentí, pero no mostré triunfo. Todavía viven en mi casa, Alejandro. Esto no ha terminado. Su expresión se volvió seria. Entonces pasamos a la fase 2. Nos paramos en las escaleras del juzgado. El sol de la tarde rompiendo a través de las nubes. Alejandro revisó los siguientes pasos. El fiscal de distrito investigará. Cargos criminales posibles. Abuso de ancianos. Fraude. Conspiración. El doctor Romero perderá su licencia. Ricardo y Patricia enfrentan serias consecuencias. Todavía tienen llaves de mi casa, dije. La victoria en la corte no cambia que comparto techo con personas que intentaron robar mi vida. Alejandro sacó su teléfono. Entonces presentamos los papeles. Demanda civil por daños y perjuicios, procedimientos de desalojo. Lo sacamos legalmente, permanentemente. Debajo de nosotros, Ricardo y Patricia estaban parados en la acera, conversando urgentemente con Wilson. El abogado negó con la cabeza. Se alejó, abandonándolos. Se quedaron solos, derrotados pero aún peligrosos. Me giré hacia Alejandro. Presenta los papeles. Demanda por daños emocionales e intento de fraude. Inicia el proceso de desalojo. Los quiero fuera. Alejandro comenzó a marcar. La llamada se conectó. Linda, prepara 2 presentaciones. Demanda civil y aviso de desalojo para. 2 semanas después de la victoria en la corte, puse en marcha la siguiente fase. Alejandro presentó el papeleo. El notificador los encontró en casa, al mediodía del martes. No estaba allí cuando sonó el timbre. Pero Alejandro llamó después para describir la cara de Ricardo cuando abrió el sobre. La sangre drenándose. Las manos temblando. 2 documentos dentro. Primero, demanda de alquiler atrasado. $2,500 por mes por 24 meses de ocupación. Total, $60,000. Segundo, demanda civil por daños emocionales por conspiración e intento de abuso de ancianos. Total, $75,000. Reclamo combinado. $135,000. No pueden pagar, le dije a Alejandro esa tarde en su oficina. Correcto. Extendió las presentaciones legales sobre su mesa de conferencias. La ley de enriquecimiento injusto es clara.
Ocuparon tu propiedad durante 2 años sin compensación. El alquiler justo de mercado es de $2.500 mensuales. Eso es $60.000 en total. Los daños emocionales están documentados a través de su conspiración. Tu estrés. El caso judicial. Ambos reclamos son sólidos. ¿Cuánto tiempo? Alejandro sonrió sombríamente. Se requiere un aviso de 30 días por ley. Enviamos la demanda ahora. Presentamos el desalojo a mediados de junio. Audiencia a principios de julio. Ejecución a finales de julio. Estarán fuera en agosto. Revisé los documentos pacientemente. Firmé los formularios de autorización. Cada firma, otro clavo en su ataúd. No impulsado por la ira, sino por la aritmética, causa y consecuencia. La situación de Ricardo colapsó rápidamente después de eso. Su empleador, una empresa de construcción mediana, lo despidió cuando los procedimientos judiciales se hicieron públicos. La investigación por abuso de ancianos lo convertía en un pasivo. Nadie quiere una gerencia acusada de defraudar a miembros de la familia. Sin ingresos. $120.000 en deuda existente. Ahora, $135.000 en nuevos reclamos. Los acreedores intensificaron los esfuerzos de cobro. Llamadas amenazantes comenzando a las 8 de la mañana. Cartas de demanda llegando a diario. Las tarjetas de crédito de Patricia estaban todas al máximo. $45.000 en total. Estaban financieramente destruidos. No podían contratar a un abogado para defenderse de mis demandas. Apenas podían pagar la comida. 3 días después de que se entregaron los papeles, Patricia llamó a Valeria. Escuché sobre eso de mi hija menor esa noche. Ella suplicó, dijo Valeria, con la voz tensa por la ira controlada. Dijo que estaba siendo cruel, vengativo, destruyendo a la familia. Pidió dinero, un préstamo, un lugar para quedarse. ¿Qué le dijiste? Que trató de robar tu casa y cometer fraude. Que no es una víctima. Es una criminal que fue atrapada. Que no la ayudaría a escapar de las consecuencias de sus propias elecciones. Valeria hizo una pausa. Me llamó despiadada. Luego colgó. Lamento que tuvieras que lidiar con eso. No lo sientas. Ella hizo su cama. Ahora duerme en ella. El ambiente en el hogar se volvió insoportable. Ricardo bebía mucho. Comenzaba antes del mediodía la mayoría de los días. Su agresión surgía en comentarios viciosos cada vez que nos cruzábamos en los pasillos. Patricia alternaba entre llorar y gritar acusaciones. Una noche, me acorraló en la cocina. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Las lágrimas surcaban su rostro. El rímel corría negro. Soy tu hija. Dejé mi taza de café con cuidado. Dejaste de ser mi hija cuando decidiste que yo valía más para ti institucionalizado que libre. Hiciste un cálculo. Perdiste. Acéptalo. Necesitábamos ese dinero. Tenemos deudas, problemas. Nunca te importó eso. Me importa la justicia. Estás experimentando las consecuencias de tus propias acciones. Eso no es crueldad. Eso es responsabilidad. Ella gritó algo incoherente y huyó escaleras arriba. Ricardo apareció en la puerta, borracho, balanceándose ligeramente. Nos estás destruyendo, dijo, con voz espesa. No, ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo simplemente no estoy evitando el colapso. Se fue sin responder. Mateo vino a mi estudio una noche. Llamó en voz baja. Lo dejé entrar. ¿Por qué haces esto? Preguntó. Todavía son tu familia. Consideré la pregunta seriamente. Merecía honestidad. Planean institucionalizarme falsamente, robar mi hogar y dejarme impotente. Cuando la familia te traiciona tan completamente, ¿qué queda? Los estoy haciendo responsables. Eso no es crueldad. Eso es justicia. Mateo miró al suelo. Sabía que algo andaba mal. No los detuve. Lo siento. Tienes 19 años. Te quedaste callado pero no participaste. Aprende de esto, Mateo. Elige tu propio camino. No eres responsable de sus elecciones. Me mudo. Me voy con mi papá. No puedo ver esto más. Eso es sabio. Cuídate. Se fue 3 días después, temprano en la mañana. Una nota en el mostrador de la cocina. Una persona menos a la que tendría que desalojar. A finales de junio, Ricardo me confrontó en la puerta de mi estudio. Borracho, agresivo, desesperado. No puedes echarnos. No tenemos a dónde ir. ¿Vas a dejar a tu propia hija en la calle?
No levanté la vista de mis papeles. Ibas a institucionalizarme y vender mi casa. Me habrías dejado sin hogar, excepto que yo construí este hogar. Intentaste robarlo. Necesitábamos ese dinero. No entiendes. Finalmente lo miré. Frío como el hielo. Entiendo que cometiste fraude. Entiendo que enfrentas una investigación criminal. Entiendo que la ley me permite desalojar a ocupantes que no pagan. ¿Qué es lo que eres? Sal de mi estudio. Se quedó allí temblando de rabia durante 10 segundos. Luego se dio la vuelta y se fue. A la mañana siguiente, Alejandro llamó. Héctor, no han respondido a la demanda. Sin pago, sin contacto, sin abogado. ¿Listo para proceder con la presentación del desalojo? No dudé. Preséntalo. Los quiero fuera. Esa tarde, Alejandro y yo fuimos al juzgado del condado. Presentó el papeleo de desalojo en la oficina del secretario. Formularios sellados. Número de caso asignado. Fecha de audiencia programada para mediados de julio. El secretario le entregó a Alejandro la copia oficial. El aviso de 30 días debe entregarse de inmediato. Alejandro asintió. Ya tenía el aviso redactado en su maletín. Bajamos los escalones del juzgado hacia la luz del sol de la tarde. Al otro lado de la calle, vi el auto de Ricardo estacionado fuera de un bar. A las 11 de la mañana de un día laborable. Se está desmoronando, dije. Alejandro siguió mi mirada. Ambos lo están. Esto termina de una manera. Ellos, yéndose voluntariamente, o el alguacil sacándolos por la fuerza. Su elección cuál. Sacó su teléfono. Llamó al notificador. Necesito aviso de desalojo entregado hoy. Sí, la misma dirección de antes. Observé las puertas del juzgado girar con los problemas legales de otras personas, sabiendo que mi propia solución se acercaba. Alejandro confirmó en el teléfono. Luego se volvió hacia mí. El servidor entregará el aviso dentro de 2 horas. 15 de julio. Esa es su fecha límite. Después de eso, no terminó. No necesitaba hacerlo. 30 días pasaron lentamente. Se quedaron, enojados y desesperados. El 15 de julio llegó, día del desalojo. Me desperté sabiendo que terminaría hoy. Alejandro llegó a las 9, cargando su maletín y documentos legales. Nos sentamos en mi estudio mientras la casa permanecía en silencio sobre nosotros. Ricardo y Patricia sabían lo que venía. Habían tenido 30 días para prepararse, pero no había visto evidencia de empaque hasta ayer por la tarde. A las 10 en punto precisamente, sonó el timbre. 2 ayudantes del alguacil estaban en el porche, profesionales y tranquilos. Uno sostenía un portapapeles con una orden judicial. El otro examinó la propiedad con ojos experimentados. Había hecho esto antes, muchas veces. Observé desde la puerta del estudio mientras Ricardo respondía, ya bebiendo. Podía olerlo desde el otro lado de la habitación. El ayudante habló claramente. Señor Ricardo, estamos aquí para ejecutar un desalojo ordenado por la corte. Tiene 2 horas para retirar sus pertenencias de las instalaciones. Después de eso, cualquier artículo restante se convierte en propiedad del dueño de la casa. Ricardo dio un paso adelante. Lenguaje corporal agresivo. No pueden hacer esto. Este es nuestro hogar. Hemos vivido aquí 2 años. Lucharé contra esto. Lucharé contra usted. El ayudante permaneció impasible. Señor, el tribunal ha fallado. Debe desalojar. La resistencia resultará en arresto. Retroceda, por favor. No voy a ir a ninguna parte. Ese viejo no puede echarnos. Yo voy a... El ayudante levantó la mano, habló por su radio. ¿Necesita respaldo policial en esta ubicación? ¿Residente rechazando la orden de desalojo y haciendo amenazas? En 5 minutos, llegaron 2 oficiales de policía de la ciudad. Uno se acercó a Ricardo con autoridad tranquila. Señor, necesito que se calme de inmediato. Se le está dando una orden legal para desalojar. Tiene 2 opciones. Irse pacíficamente o ser arrestado por allanamiento e interferir con una orden judicial. ¿Cuál será? Ricardo retrocedió, los hombros cayendo. Bien, nos iremos. Pero esto no ha terminado. En realidad, señor, lo ha hecho. Y si regresa a esta propiedad sin permiso, será arrestado de inmediato. ¿Entiende? Ricardo asintió, el odio ardiendo en sus ojos mientras miraba más allá de los oficiales hacia donde yo estaba observando. Patricia apareció en las escaleras.
moviéndose como un fantasma a través de habitaciones que había ocupado durante 2 años. Tocaba muebles. Recogía fotografías enmarcadas. Las volvía a dejar. El rímel corría por su rostro en rayas negras. Se acercó a mí, desesperada. Papá, por favor, no hagas esto. Soy tu hija. Cometimos errores. Pero somos familia. ¿A dónde se supone que debemos ir? La miré a los ojos sin pestañear. Intentaste hacerme declarar incompetente. Falsificaste documentos médicos. Planeaste institucionalizarme y vender mi casa. Dejaste de ser mi familia cuando te convertiste en mi enemiga. Necesitábamos ayuda. Tenemos deudas, problemas. Nunca te importó eso. Solo te preocupas por ti mismo. Me importa la justicia. Estás experimentando las consecuencias de tus propias acciones. Eso no es crueldad. Eso es responsabilidad. Ella me gritó. Despiadado, cruel, vengativo. Palabras disolviéndose en sollozos. Alejandro se interpuso entre nosotros. Señora Patricia, necesita continuar empacando. Tiene tiempo limitado. Úselo. Las siguientes 3 horas pasaron en una remoción sistemática. Ricardo y Patricia cargaron pertenencias en un camión de mudanzas alquilado estacionado en la entrada. Muebles, ropa, artículos personales, aunque no mucho. Habían acumulado poco en 2 años. Gastaron dinero en lugar de ahorrar. Los vecinos miraban desde las ventanas. No me importaba. Ricardo hizo múltiples viajes, cada vez lanzando miradas venenosas hacia la ventana de mi estudio. Patricia sollozó todo el tiempo, pero siguió empacando. Apenas se hablaban entre ellos, la presión fracturando su relación también. ¿Dónde está Mateo?, preguntó Patricia a un ayudante en algún momento. ¿Por qué no está ayudando? Se fue hace semanas, le espetó Ricardo. Se llevó todo. Corrió con su verdadero padre. Todos nos están abandonando. Incluso mi propio hijo me dejó, se lamentó ella. Cállate y empaca. No tenemos tiempo para tu histeria. Observé desde mi ventana. Expresión neutral. Cuando los enemigos externos desaparecen, los aliados se convierten en objetivos. Predecible. A primera hora de la tarde, el camión estaba cargado. Habían alquilado un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Ricardo había mencionado a los ayudantes. Barato. Apenas adecuado. Todo lo que podían pagar con nada. Ricardo subió al asiento del conductor. Patricia echó un último vistazo a la casa. A mí, parado en la puerta, abrió la boca. ¿Disculpa? ¿Maldición? Pero no salió nada. Se dio la vuelta, se subió al asiento del pasajero. El motor arrancó. El camión se alejó por la calle. Y 2. El ayudante se acercó con el papeleo de finalización. Señor Ramírez, la oficina del alguacil ha completado la ejecución del desalojo. Los residentes han desalojado. La propiedad ahora está exclusivamente en su posesión. Aquí está su copia. Alejandro estrechó la mano de ambos ayudantes. Gracias, oficiales. Apreciamos su profesionalismo. Después de que se fueron, Alejandro se volvió hacia mí. Está hecho. Tu casa es tuya de nuevo. No tienen derecho legal a regresar. Si lo intentan, es allanamiento criminal. Arresto inmediato. Asentí lentamente. 2 años. 2 años viviendo con personas que me querían fuera. Ahora lo están. ¿Cómo debería haber sido? Te protegiste. Usaste la ley correctamente. No tienes nada de qué sentirte culpable. No me siento culpable. Me siento aliviado y cansado. Muy cansado. Alejandro se fue poco después. Caminé por la casa vacía solo. Su antiguo dormitorio estaba desordenado, dañado, irrespetuoso incluso en la partida. Contrataría limpiadores mañana. Repararía lo que necesitara arreglarse, lo haría mío de nuevo por completo. Regresé a mi estudio. Me senté en mi escritorio. Miré una fotografía enmarcada de una Patricia más joven de hace años. Antes de la codicia, antes de la traición. Abrí el cajón del escritorio, coloqué la foto dentro, boca abajo, lo cerré. El pasado era pasado. Saqué los documentos legales que Alejandro había dejado. Desalojo, finalización, advertencia de allanamiento. Sentencia civil aún impaga. $135,000 que nunca pagarían. Ya no me importaba el dinero. Había querido mi hogar, mi libertad, mi paz. Había conseguido las 3. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi lo ignoré, luego contesté. Papá,
Yo. La voz de Patricia, pequeña y rota. Mi dedo se detuvo sobre el botón de desconectar. Decisión no tomada. Solo quería decir. Desconecté la llamada. Y la siguiente, y cada una después. Los días se convirtieron en semanas. Ella siguió intentando. Seguí rechazando. La casa requería trabajo. 2 años de ocupación habían dejado marcas. Paredes rayadas. Alfombras manchadas. Accesorios rotos. Negligencia general. La semana después del desalojo, Valeria llegó con suministros de limpieza y el número de un contratista. Arreglemos esto, dijo simplemente. Pasamos agosto transformando el espacio. Valeria pintó la sala de estar mientras yo reemplazaba las bisagras rotas de las puertas. Contratamos profesionales para reparaciones mayores. Alfombras nuevas en el pasillo. Madera noble renovada en el comedor. Azulejos frescos en el baño que Ricardo había dañado. Pero nosotros nos encargamos del trabajo más pequeño, fregando y pintando lado a lado. 2 años vivieron aquí, y lo trataron así. Valeria examinó un agujero perforado en la pared del dormitorio. ¿Tu propia hija? Probé el panel de yeso dañado con mis dedos. Nunca lo vieron como un hogar. Lo vieron como un activo para liquidar. Una perspectiva diferente crea un comportamiento diferente. Me alegra que estemos arreglándolo juntos. Haciéndolo tuyo de nuevo. Nuestro. Gracias por ayudar. Y por contratar a Daniel. Sin esa advertencia en el museo, es posible que no me hubiera protegido a tiempo. Ella asintió. Volvió a pintar. Mi teléfono seguía sonando. El número de Patricia. Siempre. Miraba la pantalla. La veía iluminarse. Esperaba a que se detuviera. Borraba la notificación de correo de voz sin escuchar. Alejandro había aconsejado contra el contacto. Podría complicar los procedimientos legales que aún finalizaban. No necesitaba la excusa. No tenía deseo de escuchar su voz. Alejandro proporcionó actualizaciones a través de canales legales. Ricardo había sido despedido de un nuevo trabajo. El escándalo lo seguía. Investigación de abuso de ancianos. Un asunto de registro público. Ningún empleador quería la responsabilidad. Patricia perdió su puesto en la clínica médica. Reputación destruida en la comunidad médica. Su apartamento barato apenas asequible, las deudas aplastándolos. La bebida de Ricardo ha aumentado, informó Alejandro durante una reunión. Discusiones audibles para los vecinos. Matrimonio fracturándose. Firmé documentos que había extendido sobre mi mesa de comedor sin comentarios. Habían destruido a mi familia. Ahora se destruían el uno al otro. No sentí satisfacción en su sufrimiento, pero tampoco piedad. Consecuencias naturales. A mediados de agosto, llegó un correo electrónico de Mateo. Breve, incómodo, pero genuino. Señor Ramírez, me mudé con mi papá. Volví a la universidad. Trabajo a tiempo parcial. Siento no haber hablado cuando debería haberlo hecho. Fui un cobarde. Espero que esté bien. Estoy tratando de hacerlo mejor. Mateo. Se lo mostré a Valeria durante nuestra sesión de pintura nocturna. ¿Crees que lo dice en serio? Preguntó, leyendo. Tal vez. Es joven. La gente puede cambiar. O no pueden. El tiempo muestra la verdad. Archivé el correo electrónico. Tal vez Mateo aprendió algo. Tal vez no. Una carta escrita a mano llegó de Patricia, reenviada a través de la oficina de Alejandro para evitar el contacto directo. Varias páginas. Sustancial. Sostuve el sobre. Contemplé abrirlo. Lo que sea que ella hubiera escrito, disculpa, justificación, súplica, no importaba. Las palabras escritas no podían deshacer la conspiración y la traición. La deslice en el cajón de mi escritorio, sin abrir. Alejandro visitó con los documentos finales del acuerdo a fines de agosto. Se declararon en bancarrota, explicó, revisando los papeles. El tribunal extrajo $45,000 antes de que entrara en vigor la protección. El resto es incobrable. Nunca verás la sentencia completa. Firmé los papeles con manos firmes. No hice esto por dinero. Lo hice por mi libertad y mi hogar. Ambos logrados. La investigación criminal permanece abierta. El fiscal no ha presentado cargos todavía. Los casos de abuso de ancianos compiten con los crímenes violentos por recursos. ¿Todavía pueden enfrentar cargos o no? De cualquier manera, se han ido. Eso es lo que importaba. Alejandro vaciló. Debería saberlo.
Patricia también ha estado llamando a mi oficina, pidiéndome que te convenza de hablar con ella. Me he negado a transmitir mensajes. Bien. Sigue negándote. No tengo nada que decirle. Daniel Chen entregó su informe final al día siguiente. Documentación completa. Cronología de vigilancia. Evidencia recolectada. Notas del caso. Cierre profesional. Hizo un excelente trabajo, Daniel. Acepté el informe encuadernado grueso, minucioso, profesional, oportuno. Me dio la ventaja que necesitaba. Su hija Valeria me contrató. Mujer inteligente. Sintió que algo andaba mal y actuó por instinto. Eso lo salvó. Soy consciente. Tengo suerte en al menos una hija. Nos dimos la mano. Se fue. Archivé el informe, sabiendo que probablemente nunca lo necesitaría de nuevo, pero agradecido de tenerlo. Esa noche, Valeria y yo nos sentamos en la sala de estar renovada con café. La pintura fresca todavía perfumaba débilmente el aire. Ella me miró seriamente. Papá, quiero agradecerte, no solo por proteger la casa, por mostrarme que está bien establecer límites, incluso con la familia, especialmente con la familia. La familia significa cosas diferentes para diferentes personas. Para Patricia, significaba acceso a recursos. Para Ricardo, significaba oportunidad de explotación. Para ti, significa algo mejor. Para mí, significa lealtad, apoyo, verdad. Me diste todo eso. Patricia no te dio nada. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Ambos vivimos con consecuencias. Me alegra que te hayas elegido a ti mismo. Me enseñaste que puedo hacer lo mismo si alguna vez lo necesito. Espero que nunca lo necesites, dije en voz baja. Pero si lo haces, recuerda, elegirse a uno mismo no es egoísta. A veces es supervivencia. Ella me abrazó entonces. Raro afecto físico en nuestra relación. Me puse rígido brevemente antes de aceptarlo, palmeando su espalda torpemente. Tarde en la noche de agosto, me senté en mi estudio renovado. El olor a pintura fresca persistía. La nueva lámpara de escritorio arrojaba una luz cálida a través de la madera restaurada. Revisé el informe final de Daniel una última vez antes de archivarlo permanentemente. Mi teléfono vibró. Patricia de nuevo. 10ª llamada esta semana. Vi su nombre parpadear en la pantalla. Esperé a que se detuviera. Apareció la notificación de correo de voz. La borré sin escuchar, como siempre. Abrí el cajón del escritorio para archivar el informe de Daniel. Vi la carta sin abrir de Patricia debajo de otros papeles. Sobre prístino. Su letra en el frente. Papá, decía. Solo eso. Consideré sacarla, leerla finalmente. Mi mano se detuvo sobre el sobre. La puerta se abrió. Valeria entró llevando 2 tazas de café. ¿Trabajando tarde? Cerré el cajón, dejando la carta sin leer. Solo terminando. Informe final de Daniel. Me entregó el café. Se sentó en la silla de enfrente. ¿Eres feliz, papá? ¿Con cómo resultó esto? Sostuve la taza caliente, considerando la pregunta seriamente. Respondí a su pregunta al día siguiente, y al día siguiente, y cada día siguiente, a través de cómo viví. Sí. Estaba feliz con el resultado. La última semana de agosto, preparamos la casa para una pequeña cena. 6 invitados, Valeria, Alejandro, y 3 amigos de toda la vida de mi vida profesional. Comida sencilla, buen vino, conversación cómoda, nada extravagante, solo reclamando el simple placer de ser anfitrión en mi propio hogar, sin enemigos bajo mi techo. Antes de que llegaran, le mostré a Valeria mi estudio, donde reanudaría la pintura. Caballete instalado junto a la ventana con vistas al jardín. Lienzo en progreso. Pieza abstracta con colores llamativos. Trazos violentos de carmesí y azul profundo. A diferencia de los cuidadosos paisajes pastorales que había pintado antes de la jubilación, empecé a pintar de nuevo la semana pasada. Estilo diferente al de antes. Bordes más duros. Tonos más oscuros. Una perspectiva diferente cambia el arte. Valeria examinó el lienzo, inclinando la cabeza. Es poderoso, crudo, enojado casi. Me gusta más que tus viejos paisajes. Más honesto. La experiencia cambia cómo ves las cosas. No puedes pintar vistas inocentes después de lo que pasó, pero puedes pintar las verdaderas. Toqué el borde del lienzo. La pintura aún ligeramente pegajosa.
Estos colores vienen de algún lugar real ahora. Conocimiento ganado. ¿Vas a hacer una exposición? Pequeña galería en el centro en octubre. Lugar local, nada importante, solo volviendo a mí mismo. Las partes de mí que quedaron enterradas lidiando con ellos. Hice un gesto hacia la pintura. Esto es lo que parece la supervivencia en forma de arte. No bonito, pero mío. Alejandro llegó temprano con noticias. Como suelen hacer los abogados. Puso su maletín en el mostrador de la cocina con el peso de la finalidad. Capítulo final. Dijo, extendiendo documentos a través de la superficie de granito que había limpiado de sus 2 años de negligencia. Ricardo y Patricia apelaron la sentencia civil. Apelación rechazada ayer. Ningún mérito legal en absoluto. Su abogado los abandonó después de la presentación de bancarrota. Ética profesional. Probablemente. Nadie quiere representar un fraude obvio. ¿Cargos criminales? El fiscal declinó el enjuiciamiento. Recursos insuficientes para el caso de abuso de ancianos cuando no ocurrió daño físico. Frustrante, pero realista. Alejandro organizó los papeles con eficiencia práctica. El sistema civil hizo el trabajo que el sistema penal no pudo. Ganaste donde importaba. Libertad. Hogar. Activos protegidos. Todo lo que cuenta. Acepté el resultado con calma. No los necesitaba en prisión. Los necesitaba fuera de mi vida. Permanentemente. Logrado. Los acreedores de Ricardo demandaron por separado y ganaron. Bancarrota forzada. Liquidaron los pocos activos que les quedaban. Alejandro sacó otro documento. Él y Patricia están financieramente destruidos. Reputaciones arruinadas en esta ciudad. Ella perdió su trabajo en la clínica. Él no puede encontrar trabajo en ningún lugar aquí. Las verificaciones de antecedentes muestran la investigación de abuso de ancianos. Sus consecuencias ya no son tuyas. Son de todos los demás ahora. La sociedad maneja el resto. Resultados naturales de sus elecciones. Ya no es mi preocupación. Alejandro reunió sus papeles. Luego hizo una pausa. Además, Mateo me contactó la semana pasada. Quiere asesoramiento legal sobre el cambio de nombre. Distanciándose del escándalo familiar. Está en el colegio comunitario ahora. Trabajando a tiempo parcial en una librería. Pagando su propio camino. Su padre biológico lo está ayudando a construir una mejor base. Orientación constante sin habilitar. Bien por él. Es lo suficientemente joven para recuperarse. Tomar decisiones diferentes a las que tomaron sus padres. No sentí ni calidez ni frialdad hacia Mateo. Solo reconocimiento neutral del camino de otra persona. Algunas personas aprenden, algunos no. Durante la preparación de la fiesta, llegó el correo con otro sobre de Patricia. Escrito a mano de nuevo, más grueso que el primero. 7 u 8 páginas. Estimé por el peso. Lo sostuve un momento. Sentí la desesperación en lo cuidadosamente que había escrito mi nombre. Luego se lo entregué a Valeria. Léelo o no, tu elección. He terminado con sus palabras, escritas o habladas. Valeria consideró el sobre, dándole la vuelta en sus manos. Luego sacudió la cabeza con firmeza. No. Si tú no lo lees, yo tampoco. Estamos avanzando, no retrocediendo. Ella tuvo oportunidades de ser honesta. 2 años de oportunidades. Ella eligió mentiras en su lugar. Lo colocó en el cajón del escritorio con la primera carta sin abrir. 2 oportunidades de reconciliación. Había escrito Patricia. 2 oportunidades que había rechazado sin leer una sola palabra. Algunos puentes, una vez quemados por completo, permanecen quemados para siempre. La cena fluyó fácil, naturalmente. Como el agua encontrando su nivel. Los amigos me felicitaron por resolver una situación difícil. Preguntaron sobre el progreso de la renovación. Admiraron los resultados de nuestro trabajo. La conversación evitó insistir en los detalles de la conspiración. Todos conocían la historia por la cobertura de noticias y los chismes legales. No había necesidad de revivir el trauma con buena comida. En cambio, discutimos planes futuros. Mi exposición de arte. La expansión del negocio de Valeria a la ciudad vecina. El próximo juicio de Alejandro, defendiendo a un denunciante. Los viajes de amigos a Islandia y Marruecos. Las elecciones universitarias de los nietos. Conversación normal. Vida normal. Noche normal. Exactamente lo que había querido. Paz ordinaria después de una traición extraordinaria.
El sonido de la risa en mi hogar de nuevo, genuina y no forzada. Después del postre, tarta de manzana que Valeria había horneado, la vieja receta de Elena, Alejandro levantó su copa de Oporto. Por Héctor, quien nos mostró que la mejor venganza no es dramática ni violenta. Es legal, minuciosa y permanente. Quien usó el sistema correctamente y ganó por completo. Quien demostró que la justicia, aplicada adecuadamente, es más poderosa que la rabia. Por la justicia misma, acepté el brindis modestamente, incómodo con los elogios, incluso cuando son merecidos. Solo me protegí a mí mismo. Usar las herramientas disponibles. Ley, evidencia, límites. Nada dramático. Solo supervivencia necesaria. Valeria agregó, levantando su propia copa. Por elegirse a uno mismo cuando elegir a otros significa perderse a uno mismo. Por saber cuándo luchar y cómo ganar. Por límites que protegen en lugar de aislar. Por mi padre, quien me enseñó que la fuerza viene en muchas formas. Las copas tintinearon alrededor de la mesa. Un momento tranquilo de satisfacción compartida entre personas que habían estado a mi lado durante los meses más difíciles. Un amigo, Roberto, un colega de mucho tiempo del estrado, se inclinó hacia adelante con genuina curiosidad. Héctor, manejaste esto con una calma notable en todo momento. No sé si podría haber permanecido tan controlado enfrentando ese nivel de traición. ¿Cómo mantuviste esa claridad? 30 años como juez te enseñan. La emoción pierde casos. Los hechos los ganan. Cada vez. Dejé mi copa. Traté mi propia situación como un caso que estaba presidiendo. Reuní pruebas. Construí una estrategia. Ejecuté el plan metódicamente. Los sentimientos personales no tenían lugar en el proceso. Habrían debilitado mi posición. Otro amigo preguntó, ¿crees que alguna vez entenderán lo que hicieron mal? Consideré eso. La comprensión requiere responsabilidad. No han mostrado ninguna. Patricia escribe cartas que no leo. Probablemente explicando, justificando, buscando absolución sin ganársela. Ricardo bebe y culpa a todos los demás. No entenderán. Y ese ya no es mi problema para resolver. Los invitados se fueron a las 10. Cálidas despedidas en el porche que había lavado a presión la semana pasada, eliminando 2 años de suciedad acumulada. Valeria y yo limpiamos juntos en un cómodo silencio roto por comentarios ocasionales. Eso fue agradable, normal, como la vida antes de que sucediera todo, dijo ella, raspando platos. Yo secaba los platos mientras ella lavaba. Viejo ritmo restaurado. Mejor que antes en realidad. Ahora sé de lo que soy capaz de manejar, lo que estoy dispuesto a aceptar y lo que absolutamente no. Ese conocimiento tiene un valor que no puedes medir, sin arrepentimientos en absoluto. Hice una pausa, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. ¿Sobre protegerme a mí mismo? Ninguno en absoluto. ¿Sobre perder a Patricia? Eso sucedió cuando eligió la codicia sobre la familia, el fraude sobre la honestidad. Solo lo reconocí oficialmente. No puedo arrepentirme de enfrentar la verdad. Solo lamento ignorarla. Ya la ignoré demasiado tiempo. Ella se fue a las 11, abrazándome en la puerta. Camino por la casa tranquila. Mi casa, verdadera y completamente mía de nuevo. Entré en mi estudio. Me senté en el escritorio. Miré el cajón que contenía 2 cartas sin abrir de Patricia. 8 o 9 páginas en total de palabras que nunca leería. Consideré leerlas finalmente. Abrir ese cajón. Romper esos sellos. Ver lo que había escrito con su propia mano desesperada. Entonces me di cuenta de que no necesitaba hacerlo. Lo que fuera que hubiera escrito, disculpa, explicación, súplica, justificación, no cambiaba los hechos fundamentales. Me había traicionado sistemáticamente. Me había protegido a fondo. La historia había terminado. Veredicto dictado. Sentencia cumplida. Había perdido una hija, pero me había salvado a mí mismo. Trato justo. Trato necesario. El único trato disponible. Me volví hacia la ventana que daba al jardín bañado por la luz de la luna. Pacífico. Justo. Mío. Cada brizna de hierba. Cada rosal. Cada piedra en el camino. Mío para disfrutar. Sin miedo. Sin esperar manipulación. Sin cuestionar cada interacción. Abrí mi cuaderno de bocetos en una página nueva.
Comencé un esquema aproximado para una nueva pintura. No abstracta esta vez. Dibujo arquitectónico. Mi casa desde el frente. Líneas fuertes. Cimientos sólidos. Límites claros. Cada habitación. Cada pared. Cada ventana que había defendido y reclamado a través de la ley y la estrategia. Cada puerta que se cerraba contra intrusos. Cada espacio restaurado a santuario. La etiqueté simplemente en la parte inferior. Hogar. Dejé el lápiz. Me recosté en mi silla. Miré el cajón del escritorio que contenía esas cartas sin abrir. 2 oportunidades de redención que había rechazado. Algunos lo llamarían frío, implacable, duro. Yo lo llamé completo. Necesario. Final. Ella había escrito sus disculpas. Yo no las leí. Intercambio justo por la conspiración que había escrito contra mí, en reuniones secretas con médicos corruptos y abogados codiciosos. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. Jardín abajo a la luz de la luna. Luces de la ciudad más allá, extendiéndose hacia las colinas. La vida continuando en todas partes. Había perdido una hija pero ganado claridad. Perdí familia pero mantuve la dignidad. Perdí comodidad pero gané control. Perdí ilusiones pero gané verdad. Tratos necesarios. Todos. Pensé en el hombre en el museo, Daniel Chen, quien me había entregado esa nota doblada en febrero. Actúa con calma y sígueme. Un consejo simple que me salvó. Yo había seguí el camino lejos de su trampa hacia mi propia salvación. El mejor consejo que había recibido de un extraño que se convirtió en mi aliado. Mañana, llamaría a la galería sobre mi exposición. Confirmaría las fechas de octubre. La próxima semana comenzaría una nueva pintura. Tal vez, algo con tonos más cálidos. No todo lo que venía por delante tenía que ser oscuro. El próximo mes organizaría otra cena. Tal vez invitaría a más amigos. Reclamaría más de la vida social de la que habían tratado de aislarme. La vida continuaba. Mejor que antes porque sabía ahora lo que era capaz de soportar y superar. La venganza más elegante no fue destruirlos. Fue reconstruirme a mí mismo. Usando sus propias armas. Ley. Documentación. Evidencia. Procedimiento. El mismo sistema que habían tratado de usar como arma contra mí para proteger lo que era mío. Habían querido tomar todo. Yo había recuperado mi vida en su lugar. Habían contado con mi debilidad. Les había mostrado una fuerza que no podían comprender. Regresé al escritorio. Cerré el cuaderno de bocetos sobre el dibujo de mi casa. Apagué la lámpara del escritorio. Caminé a través de habitaciones oscuras hacia mi dormitorio. Mi dormitorio. En mi casa. Viviendo mi vida. Tomando mis decisiones. Cada paso y afirmación de libertad ganada y defendida. Paz lograda. Justicia servida. Historia completa. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.